Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este primer episodio de Café Colmeca, una producción original del Seminario Permanente de Estudios Internacionales del Colegio de México. Mi nombre es Bernardo Aguilar y tengo el privilegio de ser el conductor de esta primera emisión. Café Colmeca pretende ser un espacio dedicado a la plática, no solamente con personas que se dedican a la diplomacia, sino también a personas que se dedican a la academia, los organismos internacionales y la sociedad civil, que nos platiquen no solamente cuáles son sus actividades diarias, sino también cuáles son sus motivaciones que los han llevado a escoger esos caminos de vida. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos con nosotros a una mujer extraordinaria. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la doctora Lucy Pedrosa. Doctora Lucy Pedrosa, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a este espacio Café Colmeca. Muchas gracias por la invitación. Me honra participar en el primer episodio. Lo que no me quedaba claro es que se llamaba Café Colmeca, porque entonces me habría traído un café. Bueno, por lo menos tengo agua. Sí, lamentablemente pues las condiciones no lo permiten, pero esperemos que pronto podamos hacerlo de manera presencial. Sí, no se preocupen. Si le parece bien, voy a dar lectura muy brevemente a algunos puntos sobre su experiencia curricular que nos permitirá conocer un poco más acerca de usted y con eso empezar un poco la plática. Usted es Perfecto. licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Obtuvo su doctorado en Ciencia Política, summa cum laude, en la Universidad de Bremen, Alemania. Trabajó durante más de 8 años en el German Institute for Social Science. Actualmente es profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Entre sus líneas de investigación se encuentran las políticas de migración y de ciudadanía en perspectiva comparada, Europa hacia Latinoamérica, gobernanza y gestión de migraciones, participación política de las personas migrantes, política comparada, cultura política y educación cívica, instituciones electorales y políticas de representación de minorías. Eh, la primera pregunta que me gustaría hacerle, doctora, es ¿por qué decidió estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales? Pues mira, Bernardo, para serte muy honesta, yo quería estudiar filosofía y cuando me estaba graduando de la preparatoria, sin duda la mejor universidad para estudiar filosofía en la Ciudad de México era la UNAM. Sin embargo, la UNAM estaba pasando por una racha muy mala de muchas huelgas y mi hermana, a quien escucho con mucho cariño y que es una autoridad en mi vida, una mujer a la que respeto mucho, me recomendó en ese entonces intentar el examen de admisión en el Colmex y me dijo, bueno, ¿por qué no piensas en relaciones internacionales? Y a mí, la verdad, no me llamaba mucho la atención ni me decían mucho relaciones internacionales, aparte de lo obvio que es la carrera diplomática. Y yo sí tenía muy claro que yo no estaba hecha para la diplomacia, porque creo que mi personalidad no encuadra bien en carreras que tengan un esquema muy jerárquico eh, y que requieran una subordinación estricta a ciertas líneas políticas o de ese tipo. Entonces, yo sabía que la diplomacia, por muy interesante que fuera, no era lo mío. Entonces, como que ni siquiera había pensado en relaciones internacionales. Pero una vez que vi el programa del Colegio de México, me atrajo muchísimo y entendí por qué mi hermana me lo recomendaba. Y era porque tenía y todavía tiene afortunadamente contenidos muy fuertes de historia de las ideas, de historias de diferentes países y regiones, de derecho, y eso me encantó. Realmente no me imaginé que una de mis materias favoritas cuando comencé la carrera, de hecho, fue teoría de las relaciones internacionales. Pero digamos desde una perspectiva académica, me encantaron los contenidos que aprendí en el Colmex. Una vez que pues, nos ha contado un poquito de cómo llegó al Colegio de México, me gustaría preguntarle si le gustaría a usted compartir algún recuerdo que tenga de su etapa durante sus estudios en el Colegio de México, alguna materia que le haya profundamente marcado su vida, o algún profesor, algún compañero. Pues, híjole, podríamos
tardar los 20 minutos enteros hablando de recuerdos, porque es una fase, como tú mismo lo estarás viviendo ahora, es una fase muy intensa. Es pesado estudiar en el Colmex, se nos exige mucho a las y los estudiantes, pero dentro de todo eso tengo recuerdos realmente muy gratos de las sesiones maratónicas de estudio en la biblioteca, de la cafetería, de Doña Flor en la cafetería, cuando todavía estaba, de las horas que pasábamos después de que cerraban la biblioteca todavía estudiando, yo en una salita muy oscura donde solo había una maquinita con un café muy malo, y ahí esperaba unas horas hasta que bajara el tráfico y pudiera manejar a casa, porque yo vivía muy, muy lejos del Colmex. Y muchísimos recuerdos, la verdad, pero entre lo más importante está, por supuesto, haber aprendido cosas que me sirven hasta el día de hoy. Mis clases favoritas fueron las de Historia de las Ideas, con los profesores Bisberg y Gil Villegas. También la de Teoría de Relaciones Internacionales, como ya dije, las de Derecho Internacional me encantaron. Pues la siguiente pregunta que me gustaría hacerle, una vez que hemos hablado un poco del Colegio de México también, platicar un poco acerca de su formación de posgrado. Me imagino que estudiar en Alemania, bueno, salir del país es todo un reto. Ah, pero también algo que me llamó a mí la atención muchísimo es que usted menciona que su tesis fue muy premiada, muy apreciada, porque recibió galardones de la Asociación Alemana de Ciencia Política y de la Asociación Estadounidense en Ciencia Política. Entonces, me gustaría preguntarle un poco acerca de cuál fue su proyecto de tesis, en qué consistió, cuál fue un poco su experiencia en dicho trabajo. Mira, Bernardo, yo creo que el éxito de ese trabajo se explica un poco, bueno, por un montón de circunstancias, entre las cuales no son menores el apoyo que recibí de mis supervisores, por supuesto, el hecho de que la Universidad de Bremen me becó por 3 años para hacer el doctorado sin preocuparme por manutención, pues, o por pagar cuotas a la universidad. Entonces, obviamente, esos son dos factores muy importantes, pero yo creo que buena parte del éxito de la tesis se explica porque era un tema que a mí me motivaba de manera intrínseca y muy profundamente, porque nació de una preocupación que ya venía desde antes, desde mi tesis de licenciatura, en la cual estudié la participación política de minorías en México. Y más tarde, cuando yo misma salí del país y empecé a vivir experiencias como emigrante mexicana y como inmigrante en otros países, empecé a aplicar esas mismas preguntas acerca de la participación política a la realidad de las personas migrantes. Y me interesó mucho enterarme que había ya varias democracias en el mundo que permitían a los residentes migrantes no naturalizados, aquellos que todavía no tienen la nacionalidad del país al que llegaron, les permitían votar en elecciones locales. Entonces me interesó hacer un estudio profundo de cuáles eran las condiciones bajo las cuales las comunidades políticas democráticas extienden ese derecho fundamental de la ciudadanía, que es el derecho a votar y a ser votado, a personas que formalmente todavía no son miembros completos de esa comunidad, sino que apenas son residentes. Y sabemos que hay varias teorías según las cuales quienes tengan un interés fuerte en una comunidad, quienes paguen impuestos, quienes se involucren en la comunidad, deberían también recibir representación y la capacidad de participación en esa comunidad. Entonces era un tema muy bonito porque me empujaba a estudiar un asunto con métodos empíricos, pero desde el origen la inspiración era una inspiración teórica e incluso normativa. Y esa motivación tan profunda me empujó a todo lo largo del doctorado, de manera que sí hubo un momento de tedio y de cansancio, pero muy hasta el final, muy en las últimas semanas en las que estaba finalizando el manuscrito, y en realidad eso me dio la fuerza
para hacer toda la investigación y creo que eso se reflejó al final en el libro, en el producto. Y soy muy afortunada que así lo hayan visto los comités de estas dos asociaciones de ciencia política. Es realmente muy interesante cómo platica acerca de pues un tema que creo que no se ha dado tanta visibilidad. Y bueno, es muy Sí. interesante cómo puede transmitirlo a través de su trabajo académico, ¿no? Sí, Ah, imagínate que en México nuestra constitución incluso prohíbe cualquier tipo de participación política de las personas extranjeras. O sea, observamos un rango muy amplio de democracias que impiden de manera categórica la participación de las personas migrantes a democracias que van gradualmente motivando, incentivando que las personas migrantes, en tanto más residencia acumulan en un país, más se vayan involucrando con sus instituciones, conociéndolas y participando en ellas, a manera casi como de invitación a adquirir la ciudadanía y ahora sí, derechos completos. precisamente, bueno, en esta segunda etapa de la entrevista, me gustaría, también tomando en cuenta pues lo que usted nos ha platicado, si nos pudiera también platicar un poco acerca de su proyecto Every Immigrant is a Immigrant. Eh, ¿Cómo es que, bueno, si ya se terminó, cómo es que se desarrolló o si se mantiene vigencia? ¿Qué conclusiones tiene? ¿Qué la motiva? Pues sobre Every Immigrant is an Immigrant te puedo decir algunas innovaciones muy importantes de este proyecto de investigación que vienen otra vez desde la concepción del proyecto. Lamentablemente no te puedo dar resultados o conclusiones porque el proyecto todavía está en curso y estamos en proceso de analizar una montaña gigantesca de datos que no te imaginas cuán grande es, pero que también a mí y a mi equipo nos emociona muchísimo porque creemos que de ahí van a resultar muchísimos productos, un libro, varios artículos, etcétera. Entonces, te podré ir contando en siguientes ediciones de nuestro Café Colmeca cuáles son los resultados, pero por ahora te puedo decir que desde su concepción el proyecto es muy innovador en un sentido que te va a sonar tan básico y tan obvio, pero que te juro, Bernardo, que como investigadora ya de muchos años en este tema de políticas migratorias comparadas, te juro que es innovador. Y es el hecho de aplicar un mismo esquema teórico e interpretativo de políticas públicas a las políticas que se refieren tanto a inmigrantes como a emigrantes. Por eso desde el título ya te estoy diciendo cuál es la innovación del proyecto. Lo que existe en la comunidad académica de producción académica muy actual, cutting edge diríamos, son decenas de proyectos o docenas o veintenas de proyectos sobre políticas de inmigración y políticas de integración de inmigrantes. Pero a las y los investigadores se nos había olvidado hasta ahora ver el otro lado de la moneda y comparar esas políticas hacia inmigrantes y políticas de inmigración con las políticas de emigración y las políticas hacia emigrantes o las diásporas. Entonces, el proyecto lo que propone es aplicar el mismo marco teórico de forma coherente y sistemática a las dos caras de la regulación estatal de la migración, es decir, hacia la regulación de la entrada y la estadía, la permanencia de inmigrantes, tanto como a la salida y a la vinculación que se conserva con emigrantes, con las diásporas, y finalmente el acceso de ambos grupos, inmigrantes y emigrantes, a la ciudadanía, los derechos de la ciudadanía, como es el derecho a votar y todo esto, o a la retención de estos derechos a pesar de haber emigrado. Y de esto te podría dar muchos ejemplos, uno de los cuales va a ser, por ejemplo, que los mexicanos en Estados Unidos van a poder votar en las siguientes elecciones, en julio, ya lo han hecho desde hace un par de elecciones, y por el otro lado que ciudadanos mexicanos residentes, por ejemplo, en Bélgica, también puedan votar en Bélgica por ser residentes en un país que les permite votar como inmigrantes.
lugar a dudas es un tema muy interesante, no solamente porque, bueno, creo que eh, se da no solamente, bueno, y creo que es lo que le permite comparar tantos espacios, ¿no? No solamente es un problema que se da en México, sino Sí, también sucede en Europa o en sí. otros países, ¿no? Sí, esto es Entonces, otro aspecto precisamente innovador del proyecto, que no nos enfocamos, digamos, en los casos de siempre, que suelen ser países de alta inmigración en Occidente, en Europa, sino que tomamos una muestra de 32 países en 3 regiones del mundo con muy diferentes perfiles migratorios. Algunos que suelen percibirse como países de emigración, otros de tránsito, otros de inmigración, y nos dedicamos a ver qué principios aplican esos países a diferentes poblaciones de migrantes. México se ha considerado generalmente como un país de emigración, me imagino, ¿no? Eh, Así es. pero por las tendencias actuales, consideraríamos que México también podría ser más que un país de paso, también un país que atrae migrantes. Sí, definitivamente, crecientemente esa es la tendencia, ¿no? Aunque el porcentaje de la población residente en México que es extranjera es bajísimo, alrededor del 1%, y en cuestiones comparativas sería irrelevante como país de inmigración. La realidad es que la tendencia marca que cada vez más personas buscan asentarse también en México y ese perfil que bien describes, que dejó de ser un país puramente de inmigración y se ha convertido en un país sobre todo de migración, de tránsito, de retorno y en menor medida, pero también crecientemente de inmigración. Ok. Eh, Me gustaría también preguntarle, porque una de sus líneas de investigación también tiene que ver con los debates que se da en los países, ¿no? Acerca de se integran los migrantes, no se integran los migrantes. Hay un debate que está muy marcado sobre todo, bueno, en Europa principalmente, pero me imagino que también puede estar presente en otros países, acerca de que, bueno, las democracias parecen necesitar la inmigración de alguna forma. Los procesos que hay no solamente en Europa, en donde la población comienza a hacerse cada vez más grande, de mayor edad avanzada, Uh parece -huh, ser que estos países necesitan esa inmigración, pero se resisten a aceptarla. uh Este -huh, es uno, me imagino, de los debates que usted también trabaja dentro de sus proyectos. uh -huh. Eh, Sí, pero fíjate, Bernardo, que no solamente las democracias necesitan a los migrantes, a los inmigrantes sobre todo, sino también regímenes autocráticos necesitan a los inmigrantes. Un ejemplo de ello son eh, los países del Golfo, que tienen una altísima proporción de inmigrantes sin la cual sus economías no podrían funcionar de ninguna forma, dependen de la mano de obra inmigrante para sobrevivir. La diferencia entre las democracias y las no democracias al respecto de la regulación de los migrantes es que las no democracias tienen menos escrúpulos en limitar fuertemente el rango de derechos que se le reconocen a las personas migrantes. Mientras que las democracias no es que no limiten los derechos, sino que tienen la necesidad de justificar por qué limitan los derechos de las personas migrantes en comparación con los ciudadanos y los residentes, que aunque no sean ciudadanos todavía ya llevan cierto tiempo de asentamiento. Entonces, para las democracias el reto verdaderamente es tratar de justificar por qué se abren a la inmigración ante sus públicos, ante sus electorados, y en ciertos casos justificar por qué les dan un paquete de derechos o se los restringen. Entonces, es esta lógica más bien del debate público, de la necesidad de justificar las decisiones que está detrás de la idea original de una democracia de un pueblo que se autogobierne. Entonces, donde debe existir rendición de cuentas, transparencia y todo eso. Y ahí están los dilemas de la regulación de la migración en regímenes democráticos. eh, Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Realmente creo que eh,
sería muy padre volver a hacer otro Café Colmeca con usted, porque realmente los temas son sumamente interesantes y hay muchísimo que decir, y realmente usted es una persona muy experimentada en el tema. Me gustaría ir cerrando con una pregunta que, eh, bueno, me gustaría saber si usted de alguna forma tendría algún mensaje, sobre todo para las personas que están un poco dudosas y dedicarse su vida a la investigación, porque la investigación a veces pues es una carrera un poco difícil, con muchísimos retos. Entonces me gustaría preguntarle si tuviera algún mensaje para las personas que están pensando en dedicar su vida a la investigación como usted lo hace. Bueno, pues mi primer mensaje sería que no se desesperen y no se sientan mal si a lo largo de la carrera tienen alguna crisis o algunas crisis vocacionales. Es totalmente normal, no se preocupen. Pero creo que lo que dijiste, Bernardo, es muy importante. Hay que estar muy claros respecto a los retos y las dificultades que significa decidirse por una carrera académica. Es una carrera exigente, difícil, muy competitiva y desgraciadamente que es crecientemente precaria. Es cada vez más difícil encontrar plazas seguras, bien pagadas y que tengan una perspectiva de largo plazo. Entonces hay que estar muy conscientes de de esa configuración que tiene el campo de trabajo. Por supuesto que hay investigación más allá de la academia en el sector privado, ¿no? Pero ese no es mi campo, entonces yo te invitaría a entrevistar a alguien más para que te cuente de eso. Y mi tercer recomendación sería definitivamente que no estudien posgrados por el título, sino por una convicción de que quieren aprender, que quieren investigar, porque eso es lo que creo que los va a empujar, el verdadero deseo de aprender, y eso es lo que también los va a hacer sobrellevar las dificultades. Ese sería mi consejo. Es muy sencillo que busquen la motivación intrínseca y que si lo suyo es estudiar y aprender, entonces probablemente van a ser capaces de sortear las dificultades, pero que estén muy conscientes de que sí es un campo con grandes dificultades. Muchísimas gracias, doctora. Queremos una vez más agradecerle a usted por esta primera entrevista. Realmente ha sido muy interesante que nos platique acerca de cuáles han sido sus motivaciones y cuál ha sido su vocación. Y también pues invitar a todas las personas que nos están escuchando en este momento a que continúen pendientes acerca de las próximas entrevistas que vamos a estar realizando a diversos personajes, no solamente de la academia, sino también personas que se desempeñan en muchos otros ámbitos. Y bueno, hasta luego.